Alerta en C5N, una semana prófugo. Presten atención a esta imagen. Este hombre que vemos es Juan José Campos. Está acusado de matar a una mujer y a su hija de forma brutal, a puñaladas, en un departamento de Constitución, de la calle Constitución al 1700. Es el caso que contamos justamente el día lunes de la semana pasada, que tuvo un llamado al 911 donde se advertía que se oían gritos desgarradores del tercer piso de este edificio de Constitución 1734, tercer piso, departamento 14. La policía fue, según la versión policial, no pudieron constatar la existencia de un peligro latente para nadie en el edificio, tampoco ubicaron el departamento desde donde provenían los gritos y se retiraron. En ese momento, de acuerdo con las autopsias, las dos víctimas, Elizabeth Angélica Wilson, 44 años, o Romina para sus amigos, y Estefanía Abril Wilson, 19, la hija, ya estaban asesinadas o estaban siendo asesinadas, apuñaladas. La data de muerte es justamente del 24 de febrero, lunes, y este hombre ya tiene desde ese día o al día siguiente orden de captura. De hecho, no fue a trabajar más. Lo hacía en un restaurante céntrico, muy conocido, donde cumplía una función determinada y ya no fue a los lugares que solía recorrer. Con un agravante, hizo una especie de paripé, como se dice en España, de que las mujeres estaban vivas, utilizando sus teléfonos celulares, mandando mensajes diciendo estoy bien, qué bárbaro los gritos de anoche. Fue al supermercado, los vecinos lo vieron volver del supermercado, entró al departamento donde ya estaban las dos mujeres muertas, simulando que la vida continuaba con absoluta normalidad. El pedido puntual que hace la jueza de la causa, Guillermina Martínez, es que cualquier persona que pueda aportar algún dato sobre el paradero de este hombre, Juan José Campos, llama al 911, se presente en la División Homicidios de la Federal o directamente en el juzgado en el tercer piso del Palacio de Tribunales en la calle Talcahuano 550. Reiteramos que este hombre está acusado por el fiscal Joaquín Rovira y por la jueza de haber matado de 7 puñaladas a cada una de sus víctimas. A su novia, Elizabeth, la había conocido por internet. Esa noche, o esa madrugada, se escucharon gritos. Gritos desgarradores. Gritos de horror, gritos que hicieron que los vecinos se despierten y que ladren los perros de enfrente, gritos que hicieron que un vecino llame a la policía. De hecho, fue la policía al edificio y no logró corroborar en qué departamento se habían producido esos gritos de horror y desesperación que ya no estaban. Por lo que uno presume que a esa hora, cuando llegó la policía, después de escuchar esos gritos los vecinos, las mujeres ya estaban muertas. La policía se fue del lugar sin lograr identificar el departamento donde se habían producido, entre comillas, los ruidos. Y lamentablemente, en ese momento no se pudo hacer nada por la vida de las mujeres. Ahora, Juan, así se lo conocía en aquellos días, Juan José Campos, está prófugo y está siendo buscado por la policía. En el medio quedó lo que decía Guillermo, una polémica, si se quiere la expresión, instalada por el relato de una vecina que entrevistamos, que ella dijo en cámara que había llamado al 911, esto fue cierto, hubo un llamado al 911, que ella había dado señales concretas del departamento exacto desde donde provenían los gritos y el pedido de ayuda. También dijo que se había entrevistado la policía con el sospechoso y le había creído el argumento de acá no pasa nada, pero la policía dio otra versión, contando que cuando esta mujer declaró en el expediente nunca dio precisión del departamento. Una u otra cosa. Nunca vamos a saber si es cierto o no. Sí. Lo que sí sabemos es que los vecinos vieron a este hombre preguntando, ¿escucharon? ¿De dónde venían los gritos? Como diciendo, de acá no eran. Claro. ¿De dónde eran? ¿Fuiste vos? Las mujeres nunca salieron, ¿eh? Las mujeres nunca salieron del departamento. Sí, victimizándose, pero también ejerciendo una presión, porque él sigue o seguía en ese edificio con esas vecinas que pedían auxilio. Tuvo 5 días. Bueno, también hay que seguir, ¿no? Adelante con esto. Y Perdón, no 5 días. Un día más. Un día más, que fue el sábado que lo vieron haciendo las compras. Mandados. Pero digo, los casos, el doble crimen se descubre a las 05. Mira, me acordaba la hora, Guille. 05 del martes.
casi, digamos, por eso se cumple una semana. 05 del martes se descubre el doble crimen cuando el padre de las víctimas, claro, que habló con padre y nosotros. abuelo, claro, dice, no las encuentro, no me responden, y ahí decide llamar al personal policial, entran y encuentran a una mujer muerta en la bañadera, la más chica, y a la mujer mayor, la madre de esa chica, en el comedor. Brutal doble crimen, insisto, el pedido que estamos volcando es un pedido de la justicia. Miren que es poco común que la justicia requiera de los medios para decir, por favor, celeridad, difusión de la fotografía del acusado, miren esa imagen si lo ven. Bueno, yo me acuerdo que el padre y el abuelo de las víctimas, en comunicación con nosotros a través de nuestro móvil, dijo, miren, yo no sé usar mi computadora, pero sé que hay una foto de este hombre en mi computadora. Ahí está, mirá. Y ahí, así es como accedimos a esto para poder difundirlo, y le pedimos a todos, por supuesto, apelar a la solidaridad. Alguien lo tiene que haber visto los días posteriores o haber escuchado al menos hacia dónde tenía pensado ir. Nosotros en aquel momento tuvimos la suerte, periodísticamente hablando, porque estamos hablando de una desgracia, obviamente, de un crimen, tuvimos la suerte de dar con un testimonio clave que todavía no tenía ni la Fiscalía. La Fiscalía todavía no tenía el dato que nosotros sí teníamos, que había estado la policía, que se habían escuchado gritos, a qué hora se habían escuchado los gritos, el nombre de pila del presunto autor. Teníamos todo nosotros en tiempo real, en vivo, en televisión, cuando todavía nadie había ido a declarar a la Fiscalía semejante cosa, lo que nos dio cierta, entre comillas, ventaja. De hecho, estuvimos llamando al lugar donde trabajaba y ya no estaba este señor ahí en esas primeras horas, lo que a nosotros nos hacía presumir que ya estaba prófugo y que podía tener algo que ver con el hecho. De hecho, al no estar detenido, al no haber declarado, no se lo puede mencionar como el asesino, pero si es el principal sospechoso, para eso habrá que llevar adelante no solamente una detención, sino una indagatoria y posteriormente un juicio para determinar si efectivamente sí, como es el todo, autor. Como todos los casos, pero el fiscal tiene evidencia, la jueza también, el fiscal pidió la detención, la jueza la bancó. Ojo que tiene sueño Poletti, es la primera vez que lo veo con sueño Poletti. Lo que yo sostenía recién, lo mencionaba tal vez en voz baja, que ustedes no lo escucharon, fue que indudablemente hay una investigación en investigaciones administrativas, valga el término, que es lo que se conoce como asuntos internos de la policía, tratando de descubrir si hay alguna responsabilidad administrativa de esos policías que fueron al lugar. En principio no. Bueno. Por lo que yo pude averiguar, en esta semana que pasó, no hubo una conclusión de que haya existido una anomalía grave por parte del personal y el fiscal tampoco la acredita en términos penales, no administrativos. Pero lo concreto es que, de acuerdo con el relato de la vecina que habló con nosotros, cuando ella escucha los gritos, se escucha solamente gritar una víctima. Sí, se lo preguntamos concretamente. Sí, ¿Cuántos o sea gritos de auxilio había ya un escuchado crimen de se había de una consumado. sola mujer, un crimen Sí. que se había consumado, Seguro, exactamente. seguro. Bueno. Es más, probablemente los gritos respondan a ese primer crimen, ¿no? Y te digo una cosa más. Pudo identificar claramente, no solamente que era el grito de una sola persona, sino que aseguraba que se trataba de la mujer de 44 años. Exacto, porque la reconoce porque era con quien ella tenía más vínculo. Exacto. Pero quizás ese ha sido el segundo, porque el primero haya sido de ataque, de sorpresa, por eso no gritó, y la segunda sí gritó, porque ya vio el primer cuerpo. Sí, yo pienso probable. que es probable. Bueno, y otro doble crimen, ¿no? También hay que vincularlo con esto porque tiene algo que ver. Muy parecida a la evidentemente, circunstancia de un prófugo también, ¿no? Exactamente.